¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast El Portal Diamante. Hoy tenemos a Jimmy Otero. Un gusto tenerte por aquí. Gracias por venir a este super podcast. Y bueno, un empresario con empresas que ya ha creado, que ya ha montado. La verdad, para mí también un artista, porque no sé si sigue haciéndolo, pero también cantaba. No, ya no canto. Pero tiene ese alma artista, ¿no? Ese alma consciente y también con mucho, según justo hemos hablado, mucho amor a lo que hace, con los detalles en las habitaciones y demás, porque se dedica a alquileres, inmobiliaria, un poco todo eso, aunque ahora lo he resumido en esto, pero ahora dirás mucho más. Y bueno, va a ser una entrevista un poco como he puesto aquí en el cuadernito, ponernos al día, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Un par Así de que años. antes, un par de años, sí, sí, sí. Así que antes de empezar un poco con el meollo, quiero que tú te presentes y comentes un poco quién es Jimmy Otero. Bueno, pues lo has resumido bastante bien. Yo soy una persona, Acércate, acércate. soy una persona que le gusta el negocio y el arte. Eso es. Y bueno, al final siempre he opinado que uno tiene que hacer lo que haga con ganas y con dedicación y con pasión. Sobre todo porque cuando uno hace las cosas con placer, ¿no? Con gusto, Sí, salen mucho mejor, ¿no? Porque todas las cosas, si quieres que salgan bien, tienes que esforzarte. El esfuerzo es un sacrificio y bueno, y al final el momento de sacrificio genera estrés, genera incertidumbre sí, y cuando lo estás haciendo por algo que te gusta, duele menos. Como sarna con gusto no pica, ¿no? sí, Entonces, bien, sí, yo soy una persona que le gusta, pues, sobre todo ayudar. Entonces, casi todas las cosas que hemos hecho, sobre todo pues, en el tema de las habitaciones, en los hostales, ahora que estamos haciendo con Fran y algunos inversores amigos y demás, lo hacemos para que la gente que esté con nosotros, que se quede disfrutando pues de un sitio cálido, de un sitio que puedan disfrutar y eso nosotros lo estamos disfrutando bastante y bueno, un poco en eso es en lo que me he convertido. Una persona que le gusta sí, ayudar y que quiere pues básicamente hacer lo que está haciendo con ganas, con pasión sí. y también para ganar dinero, claro, evidentemente. Es lo que hay. Vale, entonces eres un creador de empresas, ¿no? Te amas crear, amas colaborar y ayudar a las personas. Totalmente, totalmente, sí. Ok, y tu nicho ha sido El el sector inmobiliario. hospedaje, el Sí, el sector sector inmobiliario. inmobiliario hemos hecho de todo un poco. Bueno, hace más de 5 años empezamos con Renta Ya. Hicimos una empresa con la que alquilábamos propiedades para luego realquilar por habitaciones. Evidentemente llegábamos a acuerdos con propietarios para poder hacer esto, Sí, firmábamos contratos adecuados para esto y bueno, nosotros nos encargábamos de reformar las casas, de prepararlas para que la gente pudiera vivir en las habitaciones y después pues, de ponerla en marcha, el beneficio que quedara, el ingreso que quedara por encima de lo que se le pagaba al propietario y lo que se pagaba de suministros, pues era el beneficio, ¿no? sí, Y esto lo hicimos múltiples veces, enseñamos también a personas a hacer esto a través de la empresa de un amigo mío, formamos a muchas personas también. Luego, pues los negocios van evolucionando y van requiriendo también como adaptación, van requiriendo también servicio. Entonces, por ejemplo, yo después creé una empresa de servicio a empresas como las nuestras para sí, que pudieran tener externalizada la comunicación, para poder ofrecer comunicación a sus huéspedes, a sus inquilinos, por si tenían problemas, por si tenían que hacer contratos, publicar los anuncios, responder los anuncios, todo eso. Y bueno, esa empresa fue atención al inquilino también. sí. Y con el tiempo, pues nada, o sea, al final casi todas las vertientes que pudimos hacer y generar Acércate del... porque si no no se escucha. Vale, todas las vertientes que pudimos hacer y usar del rent to rent, como se llama, pues Sí, las aprovechamos al máximo, ¿no? Y con el tiempo, bueno, conocí a Frank, que fue un alumno mío, y luego pues sí, nos convertimos en buenos amigos porque teníamos muchas cosas en común, teníamos una personalidad muy similar y luego también teníamos una historia también muy similar. Y fueron surgiéndonos varios negocios que fuimos probando y nos surgió la oportunidad de este hostal
Sí. que bueno, conseguimos el producto, lo organizamos, creamos todo el proyecto y demás. Y bueno, y luego con más amigos que han participado, como Pipe, como Dani, mi pareja también, Sí. que ha hecho la web y le ha diseñado prácticamente Se todo dedica a eso tu el pareja hostal. entonces, ¿no? Al diseño y tal. Ella es diseñadora gráfica y tiene una empresa también Guay. de esto y quería también como proyectos físicos y bueno, el diseño completo, los materiales que se han usado, el tipo de mobiliario también nos ha ayudado bastante Sí. con esto, los colores, todo esto. Y mira, hay clave que para mí es clave, que es en la creación del ambiente, ¿no? Y que creo que una mujer es la que mejor lo podría hacer, ¿no? No sé si tú cómo lo ves. Pues Un hombre también, pero... yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que tienes razón, porque es verdad que, por ejemplo, eh, yo soy una persona que le gustan los detalles, pero al final voy a muchas cosas. Sí. Y como voy a muchas cosas, no estoy prestando realmente foco ni atención directa pues a ciertos detalles, como por ejemplo, oye, aquí falta un jarrón. Sí. Oye, aquí pondría este espejo. Oye, aquí falta una planta. Oye, aquí falta tal. Y son cosas que tú dices, mira, yo había pensado la luz para poner un cuadro, pero en lugar de poner un cuadro, quedaba mejor el espejo. Teníamos estas fotografías que no sabíamos cómo utilizarlas Sí. y hemos encontrado espacios dentro de la habitación para poder ponerlas. Entonces, como que hemos trabajado mucho en todos estos detalles y en parte sí, también ha sido gracias a ella, sí. Guay, guay, guay. Y antes has comentado el estrés. ¿Tú cómo lo has gestionado? Porque sé que con el tiempo, al final acabaste en psicólogo, te pediste ayuda, ¿no? Que yo Sí, recuerde. sí, sí. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Porque también hablabas, ¿no? De estrés, de dolor, de esfuerzo. ¿Cómo tú has manejado esto? Vamos un poco a indagar en la emoción y un poco cómo ha sido tu proceso. Pues la verdad al principio eh, fue bastante complejo el entender que hay momentos en los que hay cosas que están en tus manos y hay cosas que no. Entonces yo desde siempre lo que me he preocupado es por todo lo que esté en mis manos, resolverlo y hacerlo. Sí, Si está en mis manos hacer X para que esto se solucione, lo hago. Pero si hay cosas que se escapan de mi control, porque hay cosas que se te escapan de tu control sí, perfectamente, en todos los ámbitos, ¿eh? Hay cosas que por mucho que hagas no vas a resolver. Entonces, claro. pues tienes que tener paciencia, tienes que buscar ayuda, tienes que, no sé, pedir consejos, tienes que, no sé, colaborar con gente, tienes que hacer varias cosas para poder solucionarlo Sí, que no son solamente tú. O sea, es tu intervención, tienen que intervenir más personas. Entonces, entender eso fue lo que más me costó al inicio. Después, gracias a también ir a terapia, trabajar mucho internamente esto, vivirlo, porque sí. una cosa es decirlo cuando no estás teniendo un momento de estrés y otra cosa es vivirlo y definir bien ese momento y sentir bien ese momento y apoderarte de ese momento para volver a recuperar el control de ti. Sí, sí, porque la ansiedad te quema, ¿no? Te posee, como que No, la ansiedad te te saca de desata. ti, te Eso saca de es. ti. O sea, puedes estar Sí. aquí y de repente, ¿sabes? Volar, te vuela la cabeza, los pensamientos. ¿Y cómo tú no caías en parches o cosas? ¿O cómo tú lo ibas solventando en el principio, sobre todo? Yo me encerré mucho en el trabajo. Yo me encerré, Trabajar más, ¿no? trabajé de más. Sí, sí, sí. Yo trabajaba pues eh, 12, 14, 15 horas Hostia. perfectamente. Entonces había días en los que no podía ni salir a comer con amigos, ni quedar con mi pareja, ni nada. Sí, Entonces era como, uff, esto me está llevando a un límite. Y vamos, es que a veces se me olvidaba comer. De hecho, se me han claro. quedado de estos momentos, se me han quedado cosas para evitar esto, que es, por ejemplo, respetar más o menos los horarios de comida de entre un Sí. horario a otro horario y bueno, me pongo como recordatorios. Alarmas y tal, ¿no? Sí, como recordatorios, Sí. pues de esta hora a esta hora tienes que comer y cosas así. Eh, y eso me ha ayudado bastante, porque son cosas que, por ejemplo, cuando entro en foco de trabajo, Sí. de repente miro la hora y son las 3 de la tarde y digo, uff, que no he parado para comer. Ya es hora. Sí, Pero porque también el trabajo como que te entras en un trance, ¿no? Como en un foco absoluto, que el tiempo desaparece, entonces es como que todo no existe, ¿no? Es como otro universo, ¿no? Lo veo yo un poco así, entras en un sí, al trance. final cuando te concentras mucho en algo y has entrado en ese estado de flow, Eso es. pues simplemente estás a lo que estás y se te puede hacer las 2 de la mañana y sigues ahí metido. O Tal sea, cual. eso es así. Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado, sí que es cierto que me vino muy bien, pues eso, marcarme horarios,
entender que también soy una persona, ¿no? Entonces hay cosas que necesito también para yo estar bien como persona, tener un buen descanso, Sí, entrenar, dedicarle tiempo también a mi familia, pasar tiempo en pareja de calidad, eso. eh, dedicarme tiempo a mí también, ¿sabes? En el momento que yo estoy en el gimnasio o que me paro a comer, es mi momento, ¿sabes? Yo estoy Sí, sí, ahí sí. tranquilito, o estoy leyendo, estoy tranquilo, como si me paro a echarme, no sé, un ratito a tomarme un café o a echarme una siesta o lo que sea, que siesta no he hecho muchas ya, pero cuando me echaba una siesta, hay Sí, veces el cuerpo te lo pide y tal, y si te la puedes echar, pues de puta madre, es tu momento. sí. Pero sí que es cierto que antes era como 100% trabajo y solo pensaba en eso. Y el problema de cuando solo piensas en eso es que no tienes tiempo como para entender cosas nuevas o para aprender cosas nuevas, incluso para conocer personas, ¿sabes? Porque yo conocía Sí. a muchas personas durante ese estado y muchas de esas personas no llegué como a entender muy bien la relación que tuvimos, en el sentido de yo sabía que eran personas con las que me llevaba bien, pero no, Hubo amistad, ¿no? no- Simplemente sí, hubo contacto. era como un contacto y tal. Y a día de hoy yo, por ejemplo, hago muchos contactos, pero sí que llego a entablar una conversación con ellos y Sí, un vínculo, como un ¿no? vínculo, a conectar un poco, sí. ¿Y qué diferencia ves tú entre contacto y amistad? No sé si tú Bueno, eres capaz. un contacto es una persona con la que te has llevado bien en algún Sí. momento y puedes crear algo con esa persona o ayudarle a resolver algo a esa persona o te puede Mm. ayudar a resolver algo. ¿Y tú tú consideras que es importante tener una amistad con un contacto? Es que, por ejemplo, para mí, si yo quiero emprender, es clave el vínculo, que Sí, haya o sea, conexión, que se den las cosas, ¿no? se termina generando, no te digo una amistad verdadera, porque al final, pues son amigos terminas teniendo muy justos, ¿no? Pero, pero, pero sí que, o sea, entiendes que es una persona que no te quiere estafar, por ejemplo, Eso es. que hay Que mucha gente confías, que ¿no? confías, que sabes que para tu trabajo es una persona que es importante o para tu crecimiento es una persona que es importante. Entonces, de Sí, cierta forma, también tú quieres aportarle todo lo que puedas a esa persona para sí, que sea recíproco, ¿sabes? Porque tanto para ti es importante como para él tiene que ser importante también, o para ella. sí. Entonces, las personas con las que trabajo intento que todo lo que hagamos sea desde la buena fe, desde el te quiero ayudar a crecer y sé que ellos me quieren ayudar a crecer también. Nos ha pasado también que hemos intentado ayudar a crecer a personas y no, y no ha funcionado. ¿Sabes? Ha Mm. sido un absoluto fracaso, pero bueno, es como la vida misma. Sí, porque a lo mejor no estaban preparadas, ¿no? O no estaban en ese momentum. No sé, no está en mí valorar eso. Mm. No es... ¿Y algo que quieras contar? ¿Algún ejemplo para un poco bajar a tierra esto que has dicho? Bueno, a ver, por ejemplo, eh, nosotros nos dedicamos a las reformas. En el Sí, sector de las reformas hay muchas personas a las que tú les das mucho trabajo y en el primer momento que pueden te la lían. O sea, hace no mucho hemos tenido casos que gente nos pedía dinero para materiales y luego no compraba los materiales. sí, ¿Entiendes? O sea, son cosas que, quieras o no, te terminan, pues bueno, jodiendo de cierta forma porque tú confías en alguien para hacer un trabajo y esa persona no lo hace o esas personas no lo claro. hacen. Pero es que todo esto te puede pasar en cualquier cosa, en Mm. cualquier ámbito. Entonces, bueno, cuando te pasa es mejor cerrar ¿cómo se dice? Cerrar el ciclo Claro, sí. y cambiar de personas y ya está. Es que, Sí, también aprender, ¿no? Porque también hay que evitar que se produzcan patrones, ¿no? De conducta. Que a lo mejor sí, si sí. una vez te han fallado, temes que ocurra, entonces hasta que no lo aprendes, no cierras ese ciclo, ¿no? Bueno, mi psicóloga para esto De tenía un todo eso. ejemplo muy gracioso. Me decía, ya, pero por ejemplo, si alguien te engaña, Sí, es como si tú vas a hacer la compra, o sea, a un supermercado cualquiera, no quiero decir sí. nombres, pero a un supermercado cualquiera, Sí, sí, sí. y justo el día que estás haciendo la compra se quema. Tú no vas a dejar de ir a hacer la compra, vas a otro, Ya está. Sí, sí, sí. pero no dejas de ir a hacer la compra. Entonces esto es lo mismo. Si hay Mm, una persona que te hace daño, o que yo que sé, o que te ha atacado, o que te ha engañado, o que te ha estafado, o lo que sea, pues no trabajas más con esa persona, cierras los mm. vínculos que tienes y empiezas otra. Ya está. Si es que somos muchos.
Sí, pero también es confiar en la intuición, ¿no? No sé si tú cómo tienes la intuición de abierta. Yo creo que bien, pero es que lo que te digo es lo que te decía al inicio. Yo voy a muchas cosas, yo voy muy rápido muchas Sí. veces y al final cuando hay tantas personas en una misma red, en un mismo proyecto, o que no estás tú en relación directa con ellos, Mm, mm, pues es que te puede pasar, porque a lo mejor tú no has tenido claro. tanto contacto con esa persona y no te enteras, sino que el contacto lo ha tenido un amigo tuyo, un socio tuyo, y te ha terminado estafando a ti porque estabas tú de por medio, Mm, ¿entiendes? Entonces, por mucho que tengas intuición, hay muchas veces que hacemos negocios con alguien que yo no conozco, mm. sino que lo conoce alguien que es conocido nuestro. Y gracias a eso se cierra el negocio, por una recomendación, por ejemplo. Sí, confías y te abres a Entonces que confías. suceda, En todos claro. los negocios necesitas confiar también para poder ir Sí, es más rápido importante. también. Entonces, bueno, es lo que hay. O sea, siempre va a Mm. pasar algo relacionado a esto. ¿Y qué es para ti emprender y ser un hombre empresario? Porque yo siento que es clave, es como ser casi un padre, ¿no? Esa confianza plena, tener empleados, sostener todo eso requiere mucha, mucha energía, no solo el hacer, sino también internamente, ¿no? De coño, yo me sostengo, yo confío y yo delego en otros que puedan hacer mejor algo que a lo mejor para mí lo puedo hacer, pero no es mi expertise, no es lo que me es fácil, ¿no? Entonces yo siento que es, ahora también que yo estoy en ese proceso de crear cosas y moverme, que es muy clave, es esa energía interna muy poderosa de casi de padre, ¿no? De, pum, sostén, proveer, flujo de caja, ¿no? No sé, no me siento el padre de nadie, la verdad. Bueno, digo internamente como una Pero metáfora. sí que es cierto, no, la he entendido. Pero que digo, Ah, guay. para quitarme peso de encima, no, o sea, no me siento padre de nadie. Yo simplemente, como te he dicho al principio, a mí me gusta lo que hago. Sí. Me gusta trabajar con gente, me gusta ayudar a gente. Sé que muchas de las cosas que creamos generan puestos de empleo. Trabajamos con gente también que es emprendedora, entonces hay mucha Mm, gente que le gusta nuestro proyecto y quiere aportar su granito de arena o prestarnos su servicio, entonces confiamos mucho también en autónomos, en mm, empresas. Yo soy una persona que como emprendedor siempre me ha gustado el crear, el sí. generar una idea, desarrollarla desde cero y ponerla en marcha. Pero luego, por ejemplo, tampoco es que me encargue mucho del equipo, ¿no? O sea, directamente no trato con todo el equipo, es Mm, imposible. Siempre pones a una persona que se encarga de un área, entonces tú al final tratas con 4 personas sí. y esas 4 personas son las que tratan con las demás. Si hablas con el resto del equipo, está bien, porque al final de cierta forma estás conectado al equipo, pero no puedes saber lo que está haciendo todo el equipo en todo momento. Claro, Entonces, por ese lado no tengo ese control de saber todo lo que hace todo el equipo y demás, claro. pero sí que marcamos unas tareas, marcamos unas pautas y todas las personas que cumplan con esas tareas y con esas pautas, pues se les refuerza dentro de la empresa, se les premia, se les ayuda a crecer más dentro de la empresa y hacemos como que no se vuelva aburrido para ninguno de los que están trabajando dentro. Porque al final cuando una persona se aburre en su trabajo se Sí, quiere ir. Porque aunque estés trabajando porque necesite el dinero, no crece. Ni nos va claro. a ayudar a crecer a nosotros por su misma Energía, ¿no? energía, ¿no? Entonces, Sí. bueno, ¿Y cómo motivas, no? A lo mejor no sé si incentivos o no, pero ¿le seguís formando? ¿Cómo hacéis para Bueno, hay, que hay tengan hay esa de energía? todo, hay de todo. O sea, hacemos regalos o podemos hacer, ¿cómo se dice esto? Premios, ¿no? Como si se llega a X objetivo se Sí. paga esto más, según lo que sea también. Eh, o sea, hay de todo un poco, hay muchos ejemplos. Pero bueno, o sea, depende también del tipo de situación que se haya generado Mm, con el equipo para poder hacerlo, ¿sabes? También tenemos en cuenta todo. Tenemos en cuenta desde lo que se ha generado no solamente económicamente, sino por ejemplo, a veces el buen trato del equipo a los inquilinos y tal, hacen que sí, los inquilinos hablen bien y traten bien el piso y no hagan ruido en el piso y tal. Y eso haga que los propios vecinos digan, hostia, estos inquilinos se portan muy bien y nos han llegado pisos por ese tipo de cosas. claro. Entonces, cuando nos han llegado pisos por ese tipo de cosas, al equipo también se le ha incentivado, se les paga un plus, se les hace algún regalo, se les envían regalos a sus casas. Sí. Ese tipo de gestos que son detalles también, pues bueno, eh, sirven. Sí, es cuidado, ¿no? Es Cuidar a tu gente, cuidarse, ¿no? Que cuidar eso a es tu muy clave. gente y no fallar. Al Mm, final
todos están trabajando porque tienen que pagar las facturas. Entonces también se trata Claro. de no fallarles. Ok. Vale, y un poco también para profundizar, a ti te conocí hace mucho tiempo y una de las cosas que me hablabas del Camino de Santiago, de cómo fue para ti ese viaje tan potente que luego después lo hice yo, que para mí fue muy motivador, ¿no? Lo ¿Qué hice tal? solo. ¿Lo hiciste solo? Sí, lo hice solo, creo que te conté un poquito, pero la verdad que para mí fue una experiencia porque fue muy introspectivo, ¿sabes? Era como enfrentarme a mi verdad, es decir, que en el fondo estaba pegado a mis amigos, que sentía mucha soledad, ¿no? Entonces, hacer ese viaje me hizo despertar esas heridas tan profundas que tenía y poder verlo, ¿no? Entonces, también pues fue para mí un viaje pues introspectivo, ¿no? Había playa, había bosque, entonces fue como conectar ¿Cuál conmigo, hiciste? ¿no? ¿Cuál hiciste? Hice el de Oporto. De Mm, Oporto de la costa hasta Santiago. No lo acabé porque se me hinchó el pie izquierdo. Entonces ya tuve que parar y todo el rollo. Y volver luego a Madrid. Pero la verdad que fue interesante, de hecho, por eso, porque luego justo se me hinchó el pie. Qué casualidad que un mes antes conocía una pareja que son de Ferrol. Entonces yo hablé con ellos y les dije, ¿me recogéis? Quiero recuperarme para avanzar luego en el camino. No me recuperé. Luego me volví a Madrid, pero aún así, pues, no sé, fue todo muy loco para luego poder verles a ellos. Y lo más loco que yo, como si me hinchó el pie, hice autostop. ¿En serio? Entonces una chica me recogió y al final, pues con la chica, pues pasaron cosas. Conocí a la chica, me invitó a comer, todo muy loco, ¿no? Muy mágico también. Historias del camino, tío. Sí, Historias es del que el mío es camino. muy profundo. Entonces me acuerdo que fue muy guay. Y luego que recuerde, volví, nos tomamos un café, me acuerdo, unos churros o café, me acuerdo. Y ahí hablamos un poquito y fue una experiencia muy poderosa, ¿no? Como Entonces, que se viven más las emociones, ¿no? sí, porque es un poco Estás como más que abierto a la dejas de conexión. lado tu día a día por completo, tus hábitos, tus rituales, tu trabajo y te vives ahí tu viaje del héroe, ¿no? Nunca mejor dicho. Y una de las cosas que recuerdo de eso, tío, es el poco uso del teléfono. Eso también, uf, una locura. El poco uso del teléfono. Hace poco estaba leyendo que hay un tío que se fue a vivir a una especie de como de bosque o algo así y estuvo como 10 años viviendo ahí Uh, y desarrolló como habilidades que el humano siempre ha tenido, pero por ejemplo por el hecho de estar con el teléfono, portátiles, dispositivos constantemente alrededor ya no tenemos. Tú ahora, sí, por ejemplo, o sea, tú y yo y todos, si queremos saber el clima, miramos el móvil, vemos la temperatura que hay y ya está. claro. El tipo, por lo visto, vivía el cambio de estaciones, las podía prever, podía saber, hablaba de días muy largos. Uh, Hablaba como de cosas así muy interesantes que no las percibes si no piensas en ella, ¿no? mm, Sí, porque al final, pues lo que te digo, o sea, si mm. quieres ver la hora, ves el móvil. El tipo a lo mejor empezaba a ver El sol, ¿no? A el lo mejor, sol sí, sí, sí. moviéndose de un lado a otro y él por ahí sobreviviendo, así que no me pareció interesante. Sí, Y una de las cosas que recuerdo del Camino a Santiago fue eso, como el poco uso del teléfono. Lo hice hace ya bastante, sí, pero bueno, sí, siempre hace mucho. se quedan siempre Sí, algunas que otros aprendizajes, sí. sí, sí. ¿Y algún viaje que has hecho estos años? Pues la verdad que he Así tenido potente. suerte, he viajado mucho, he tenido Mm, muchos viajes en solitario también, en pareja, con familia, que tenía muchas ganas de viajar con mi familia. Nos sí. fuimos de viaje, fuimos a Roma, vinieron a Malta, a conocer Malta, donde estoy viviendo ahora. ¿En qué zona estás de Malta? Bueno, Malta es que es muy chiquitito, Ah, vale, entonces es es que no lo como conozco. cada ciudad, cada pueblecito es como si fuese un barrio realmente, Sí, entonces es muy pequeño. qué guay. Vivo enfrente de Valeta, que es la capital. Ah, sí Pero me vamos, suena. que está como a 5 minutos y a 5 minutos de la siguiente ciudad y a 10 de la siguiente. ¿Sabes? Está todo muy cerquita. Qué guay. Es un lugar muy pequeño. Qué gozada. Y bueno, por ejemplo, ahora, bueno, en una semana o así me voy con mi pareja que vamos a ver las auroras. Yo ya las vi hace un par de años con unos amigos Sí, y ella, pues su sueño también era verlas justo en su cumpleaños y tal, y vamos a pasar su cumpleaños viendo las sí, auroras. Y la verdad que tengo la suerte que una de las cosas que más me ha gustado siempre, que ha sido viajar, pues ahora me lo permito bastante y cada sí. que puedo, aunque sean 4 días, me voy por ahí.
Sí, ya que no tienes la pasta, ¿no? Tienes el flujo de caja, tiene todo ya rodando. No te creas, ¿No? muchas No. veces no solamente el dinero, porque ahora hay opciones muy baratas. O sea, te puedes ir de viaje por 200 euros, ¿sabes? Sí. En plan, vuelos y tal, te pueden salir 200 euros. Y luego, si a lo mejor te quedas en casa de amigos o si te pillas un alojamiento para ti que esté bien, si lo pillas con tiempo, no te sale tampoco muy caro. Tú te puedes hacer los viajes del estilo que quieras. Sí, sí, porque puedes comer en un restaurante de lujo, puedes comer sándwiches. Es Claro. decir, viajar puedes viajar, ¿no? El tema es qué tipo de viaje o el lifestyle Evidentemente. quieras vivir. Evidentemente, yo por ejemplo Sí. sí que es verdad que antes también viajaba, pero los viajes que me daba pues no son como ahora. Por ejemplo, antes Mm. si tenía que dormir en un Airbnb de estos chungos, pues dormía. Ahora Es verdad, sí que por sí, sí, ejemplo sí. me concentro en que la habitación tenga buenas vistas, que la cama se vea cómoda, que, que tenga muy buenas reseñas, que tenga restaurante en el mismo hotel, porque muchas veces quiero comer en la habitación y quiero que me lleven la comida. Entonces, yo Qué qué sé, gozada. son detalles que, pues, si te los puedes permitir ahora, pues los disfrutas más. Te los das, ¿no? Eso es importante. Sí, sí, porque también trabajamos mucho Mm. y bueno, trabajamos para eso, ¿no? Para que cuando llega el momento de disfrutar, disfrutes. Sí, vivir la vida, ¿no? Eso es muy importante. Sí, Darte ese lujo, ¿no? y sobre todo también el tiempo, ¿sabes? Porque cuando al final estás trabajando, Sí, pues tienes un horario y tienes que cumplirlo. Porque no te puedes pirar de tu trabajo sin más. claro. Entonces, bueno, no tienes esa flexibilidad que yo, por ejemplo, yo qué sé, estamos aquí en lunes grabando aquí tranquilamente, que aunque luego tenga cosas de trabajo que hacer y tal, pero puedo permitirme parar a tener una charla con alguien Sí. y mañana me voy a ir a Elche y después nos regresamos a Malta y después nos vamos a este sitio, es que es un nombre muy complicado, Rovaniemi, ¿puede ser? Rovaniemi, Ni idea. en Finlandia. Ah, en Finlandia son las auroras. Sí, sí, porque bueno. en Malta no creo que haya auroras. No, Eso me ha extrañado. no, no, no. Hay, Sí, hay una sí. zona que se llama Blue Lagoon, que es como por la parte de Gozo, que es una islita pequeñita que hay dentro de Malta, que es una isla también bastante pequeña, Sí. que el agua es como si fuese una piscina, literal, Uh. muy, muy, muy clara. Qué gozada. Sí, sí, luego te enseño fotos Sí, y... sí, sí. Ponemos aquí fotos para daros envidia. No, hombre, Miriam, Sí, sí, ninguna. sí. Vale, pues seguimos un poco con el podcast. También un poco lo que quería hablar es un poco de rituales. ¿Qué ritual tienes tú o qué hábitos? No sé si ahora los haces, pero sí que me acuerdo, esto viene en mi cabeza, hace tiempo me lo dijiste, que tú tenías un ritual muy loco que era los decretos, ¿no? Hacer afirmaciones por las mañanas y tú me decías, te ponías desnudo No, hombre, o algo, no. ¿no? No, desnudo, no, ¿qué dices? Pensaba- ¿Qué estás Pues yo hablando? recuerdo, ahora tú me contradices, pero yo lo que recuerdo, que te ponías desnudo frente a los decretos, que eran como carteles con frases, y tú lo gritabas. No, hombre, no. Desnudo no, ¿no? No, ni desnudo ni enfrente de decretos. Sí, sí que decretaba Algo cosas, hacías por eso. pero no de esa manera. Lo que no sé, me Luego, imaginaba eso. luego tienes que pensar quién era y me lo cuentas porque... Pensaba que eras tú. Pues No. yo lo he hecho, yo lo he hecho. ¿En serio? ¿Y qué Claro, tal? sí. Yo lo he hecho porque pensaba que tú lo hacías. No sé, ese consejo, no sé si tú me lo dijiste o yo me lo inventé, pero en el fondo, bueno, es que estar desnudo es decretar. Entonces, lo que me llevé es como, tú eres la esencia y tú ya no lo hago desnudo, pero No, pero bueno, no sé, a fue mí- curioso esa anécdota. No a sé mí, si fuiste a mí- tú o otra a mí, por persona, ejemplo, decretar me ha ayudado muchísimo. De hecho, una de mis maneras de decretar era que yo escribía las cosas que quería hacer y las tenía en casa, pero no en la habitación. O sea, las tenía en el salón. es verdad. Entonces cuando Todos los venía, días cuando las venía, veías. claro, cuando entraba a casa las veía y cuando venían amigos las veían y me decían, oye, ¿y esto? Eso es lo más poderoso. Y le decía, esto es lo que voy a hacer cuando sea tal año o cuando sea tal mes, ¿sabes? Como esto Sí. me lo he propuesto para el 1 de enero del 2000 tal. Y decían, wow, ¿en serio? Sí, sí, este es como mi propósito de este año, el año siguiente, tal. Y entonces, claro, al final eso es compromiso Eso social, totalmente. Entonces la gente ve Sí. que tú te ponías una meta y que luego eras capaz de alcanzarla y eso, pues bueno, es bastante poderoso. Sí, como tú dices, de compromiso social, con amigos, que no solo eres tú. Claro, claro. Y Entonces, bueno, los amigos, luego te van familia. preguntando, la familia te va preguntando, ¿qué Sí, tal sí. esto? ¿Qué tal aquello? Y tú estás parado o parada, pues Sí, sí, es sí. incómoda, ¿no? Te Bueno, cierras las también me ha tripas. pasado que alguna vez hicimos a lo mejor alguna comida en casa y tal y venían gente pues que a lo mejor
eran amigos de nuestros amigos y decíamos, Sí. sí, no hay problema, que se vengan. Estábamos todos en casa y claro, decían, ¿en qué casa de loco estamos? En plan, el pavo este con 2 o 3 carteleras por ahí. Tal cual. Y digo, bueno, pues mi casa, bienvenidos. Qué grande. ¿Qué os Sí, apetece sí, sí. beber? Sí. Tal cual, sí, es clave todo eso. O sea, a nivel rituales a día de hoy, te voy a ser totalmente honesto, sí que soy una persona que ha tenido como cosas más raras en este sentido de ponerme los carteles por toda la casa y tal. Ahora lo hago de una manera diferente, ¿no? Me lo Sí, sigo escribiendo, sí que es cierto que me lo sigo escribiendo, se los enseño bueno, a gente cuando estoy con mi gente y tal, sí. les digo, pues mira, me he puesto estos objetivos y se los cuento, ¿sabes? Como en una conversación Qué bueno. normal, y se los cuento y se los enseño y le pregunto, en plan, ¿qué te parece tal? ¿Tú has estado ahí y tal? Y les pregunto cosas. Qué Entonces gozada. es como una manera de compartirlo también de forma diferente para castigarme menos. Hmm. Mis objetivos tampoco me los pongo ya de un año a otro. ¿Sabes? Por ejemplo, mis objetivos del 2027 me los puse en 2024. Ah, sí. Sí, porque por el tema de la ansiedad me jodía bastante. Y una vez hablando con un amigo, con César, Sí, me César dijo Rivero. como, tío, pues me estoy poniendo los objetivos como bastantes años y tal. Y dije, hostia, qué pasada. Dije, nunca lo había visto de esa manera. Digo, ¿por qué me tengo que Sí. poner 10 objetivos a 12 meses? Cuando a lo mejor muchas veces pueden ocurrir un montón de cosas Claro, la y vida cambia, es la vida bastante. cambia, da mucha vuelta y tal. ¿A 3 años? Digo, pues voy a probar. Claro, te relajas. Y no es que te relajes, pero te da más tiempo a fluir Sí. sin castigarte. Porque el cerebro también huye del castigo. Entonces, cuando tú te castigas, al final acabas dejándolo. ¿Pero tú cómo te castigas? ¿Trabajando más o cuál es tu castigo? Pues, tío, las palabras que te dices, Ah, la claro. manera en la que te sientes o en la manera en la que te comportas. Muchas veces tienes energía solamente si sabes que vas a generar y otras veces, como no vas a generar o como no vas a hacer nada, te encierras. Sí. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas y tener una vida mucho más pues, cómoda en el sentido que estés tranquilo, que al final es lo que buscamos todos, Sí. pues lo hice de esa forma y me ayuda bastante. De hecho, he cumplido muchas más cosas de las que me he propuesto Sí. gracias a hacerlo de esa manera. Y luego te das cuenta también de que de esa manera acabas cumpliendo lo que de verdad quieres. Porque muchas veces te pones objetivos. Por ejemplo, cuando te pones un objetivo material, Sí. que la gente, yo qué sé, la gente dice, me quiero comprar mi primer Rolex. Pues no sé, tío. Yo podría Tal comprarme, cual. podría comprarme un Rolex, pero antes que comprarme un Rolex prefiero, yo qué sé, llevarme a toda mi familia de vacaciones, Claro. disfrutar con ellos y tal. Y bueno, sí, también me compraré el puto Rolex, que al Sí. final entiendo que es como el objetivo de mucha gente, pero no es mi prioridad. Lo he invertido en otras cosas, Claro. en mi bienestar, en el de mi familia, en el de mi pareja, ¿sabes? De Sí. mis amigos, incluso he ayudado a muchos amigos también. Y, y bueno, eso me hace sentir mejor. Luego sí que es cierto que, bueno, también el Rolex ha sido un ejemplo, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, Sí. los relojes me gustan. Pero Sí, tienes uno chulo, ¿no? sí, pero que el caso es que a medida que tú vas avanzando, te das cuenta de que los objetivos no tienen que ser solamente materiales, que no es solamente económico, sino también es un estatus, es una, no sé, una especie de consecuencia global en todo lo Hmm. que tú haces que te hace sentir bien, ¿sabes? Eh, Sí, en amor, dinero y salud, ¿no? En vez de solo dinero, las tres amor, áreas. dinero, salud, mente, Bienestar, espíritu. espíritu, ¿sabes? Eso es. Entonces hay muchas otras áreas en las que si te sientes lleno, generas mucho más, ayudas mucho más, creces mucho más. Sí, todo eso es Y, clave. y- y- y es clave también para sentirse en paz, que al final es lo que Sí. buscamos. Ok, ¿y qué decretos así para ti más potentes puedes contarnos? Lo típico, ¿no? Yo soy. ¿Qué yo sois tienes tú ahora que dices? Esto ya me lo creo, ¿no? Después de tantas repeticiones y tanto anclaje, ¿qué yo sois tienes tú para poder levantarte y decir, yo puedo construir empresas, yo puedo viajar y ser libre, todo esto? Bueno, yo soy constante, Uf, eso es potente, yo soy constante. yo soy constante, no me rindo. Ok, Eh, Mi mayor don es dar. mira, esa me encanta. Entonces, esa es la que más me mantengo, Mm, ¿sabes? Porque si tú puedes
dar más de lo que recibes, siempre, Es clave, ¿no? siempre te vas a sentir mucho mejor. Y tú has vivido, porque yo en mi caso estoy con un proceso también muy alquímico, muy de terapia y demás, como a lo mejor tu caso no ha sido así, pero yo como he sido tan tímido, alguien tímido está cerrado, entonces ese tímido o tímida no da, al revés, retiene y tiene muchos miedos. Entonces yo he vivido la experiencia de, claro, para poder dar y tener ese don de dar, porque dar es recibir y aparte dándote, dándote das, ¿no? Eso es clave. Es un poco el dar sin miedo, ¿no? Porque a veces pensamos, si doy me usan, si doy me estafan, si doy ta. ¿Tú has vivido todo esto? Simplemente tú ya naciste con el don de dar fácilmente en tu día a día. Pues la verdad no lo sé, tío. La No verdad, ahora que me sabes. lo dices, no lo sé. A ver, la vida te va a poner siempre en muchas circunstancias extrañas. Algunas Sí, veces te puedes llegar a sentir un poco tonto de todo lo que das ok. y otras veces simplemente lo das porque te ha salido y Te punto. nace, sí. Entonces yo luego comparo, ¿sabes? Esto es como cuando te compras, yo que sé, una camiseta y si lo compras en un sitio te dura más y en otro te dura menos, Sí, pues no vas a volver a comprar en el que te dura menos, vas a comprar en el que te dura más. O sea, es tal una cual. forma muy loca de simplificarlo, pero lo que quiero decir es que si tú te has salido a ayudarme en algo porque era lo que tú sentías en ese momento, si luego yo te fallo por lo que sea, Sí, lo importante no es el aprendizaje que te queda del coño. O sea, he ayudado a este tipo y encima me ha fallado. No, sí. yo lo hice porque me salió, me sentí bien, lo ayudé y que luego esa persona ha sido mala, pues bueno, pues buena suerte, ya está. Claro, ya está. Sí, lo haces por ti, ¿no? Sobre todo Sí, te nace dar y das. si puedes hacerlo y quieres hacerlo, hazlo. Eso es. Mm. Vale, muy bien, muy interesante. Y para la gente que a lo mejor quiere emprender, quiere moverse, quiere empezar a dar sus pequeños pasos, ¿qué le podrías decir, no? Porque también hay mucha parálisis, mucho miedo, entonces mucho querer todo perfecto, o mucho esperar hacer un plan de acción infinito que luego nunca tomas acción, ¿no? Mm. ¿Qué le podrías decir tú para que dé un primer paso y ya pueda iniciar su camino de emprender o crear algo? Pues lo primero, tío, que no tenga miedo, que no duden, ¿sabes? Sí, Porque al final cuando tú quieres empezar algo, siempre está pero no te hagas autónomo, que eso al final, mira cómo acabas, mira todo lo que tienes que pagar, o no te hagas empresa, que, ¿sabes? Como que siempre te meten sí, miedos que los demás tienen y te empiezas a rodear de un montón de mensajes que a lo mejor no te lo dicen por mal, claro. pero empiezas a rodearte un montón de mensajes y te Sí, te apagan, limitan, te te bajan la limitan. vibración, Entonces, como entonces. que no tengas miedo, intenta lo que quieras intentar, pruébalo. Mira cuál es la forma más fácil de intentarlo y inténtalo Sí, para que tampoco te endeudes y ¿sabes? No abras un restaurante de golpe, ¿sabes? Yo qué sé. tal Yo tuve un cual. amigo que empezó haciendo envíos a domicilio y luego acabó montando un bar. Eso es. Entonces, bueno, puedes empezar desde una parte más sencilla a ir amplificando. Eso es. Yo cuando empecé a hacer rent to rent, yo empecé a hacer rent to rent alquilando mi propia casa, Es verdad. ¿sabes? Para que me saliera más barato el alquiler, yo qué sé. Sí, sí, sí. Entonces al final son como muchas cosas que tú tienes que ir de menos a más y bueno, y Dios proveerá, ¿sabes? O sea, ya luego irán Sí, llegando sí, las sí. cosas. Confiando en el proceso, ¿no? Sobre todo es importantísimo. Formarse también, que Eso se es, formen formarse. constantemente, que aprendan, que se rodeen de todas las personas que puedan rodearse para llegar a lo que quieren Sí, y ya está. muy poderoso. Y ahora que hablas de autónomos y demás, ¿tú cómo lo vives, no? Porque claro, tú creas y te rajan, ¿no? Te quita mucha parte. Entonces también eso te obliga, por una parte también es parte del sistema y del juego, te obliga a ser más para hacer más pasta, sabiendo que luego una parte se te va a ir, ¿no? Es Bueno, parte del juego, entiendo. es parte del juego, tú lo has dicho. Tienes que buscar la forma de poder utilizar los recursos que obtienes Sí, y de rentabilizarlos lo máximo posible. Al final, cuando creas un negocio, generas cargas impositivas que te tienen que cobrar. Lo que tú tienes que hacer es crear tu estructura, la mejor estructura posible para que luego puedas eh, ahorrar lo máximo posible, que es mm, legal totalmente. ok. Y también ahora mucha gente está en la actualidad, ¿no? La gente rentista que vende y alquila un poco es tu sector. ¿Qué piensas de toda esta gente que se queja de los alquileres y demás? También quiero que comentes su punto de vista porque supongo que, claro, entre comillas es caro porque tú también tienes que pagar más cosas, de impuestos y cosas.
¿Cómo tú lo estás viviendo como también empresario en este sector? En el mundo en el que vivimos, los jóvenes que a lo mejor no pueden... Bueno, poder podemos. La cosa es que, claro, que requiere de más confianza y de generar más pasta, ¿no? Como gente joven, en mi caso también, ¿no? A ver, la situación es compleja. Evidentemente, la gente no puede vivir con 1.200 euros al mes. Claro. La culpa no es de 10, 20 empresas que están haciendo rent to rent y que cobran el alquiler de una habitación a 500, Claro. ¿sabes? Para que un empresario te pueda pagar más de 1.800, 2.000 al mes, él tiene que pagar casi el doble. Deberían de haber más ayudas para que el empresario pueda pagar más Sí. y que le cueste lo que de verdad le tendría que costar, que si tiene que pagar algo de seguridad social, que la pague, Sí. pero no tendría que ser el doble. Si en lugar de pagar ese doble se lo pueda pagar a la persona que lo va a disfrutar, sería mejor, ¿no? Luego también, Sí. no sé, yo creo que deberían de haber muchas más facilidades para crear vivienda, porque ahora mismo no se está construyendo, no lo están haciendo. Entonces, bueno, evidentemente eso también hace que haya muchas menos viviendas y que la demanda pues sea mucho más alta Sí. y la oferta sea la que es escasa, porque Sí, la sí, gente sí. no se puede permitir Tal cual. comprar una casa, ¿sabes? Y Ujú. más las casas que venden aquí, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Malta te alquilan un piso nuevo en una zona espectacular por 1.700 euros al mes. Qué gozada. Y yo aquí vivía en Avenida América y pagaba 1.800 euros al mes. Y sí, la casa estaba bien, Sí. pero era rarísimo encontrar una casa a ese precio, en Sí, esa sí, zona. sí. Yo a día de hoy busco en Idealista una casa que esté a 1.500 y puedo encontrar perfectamente una casa para hacer rent to rent. ¿Por qué? Porque es una casa que está vieja, que hay que reformarla entera, que la gente tiene miedo a reformarla, sobre todo los propietarios tienen miedo a reformarla porque saben que se las van a destrozar, que se les pueden quedar de ocupas dentro de la casa. Claro. Y bueno, si no hay protección tampoco al propietario que tiene sus ahorros en una propiedad y que lo Sí. utiliza pues para terminar de pagar la hipoteca o para terminar de completar su ingreso familiar, Mm, pues la gente tampoco hace por querer mejorar eso. mm. Ahí Entonces, está también tu don, ¿no? Es decir, estás ayudando al propietario a, a quitarle ese miedo, ¿no? De coño, yo te ayudo a que no haya ocupas, a hacerte la bonita, a darte los clientes, ¿no? Inquilinos. Todo sí, ese proceso es a el que comerme yo creáis, es también una locura. a comerme yo también los marrones Los con los marrones, claro. inquilinos. Sí, Que sí, luego hay sí. inquilinos, tío, que yo tuve un inquilino que se me llevó una cama. Hostia, ¿y cómo la sacó sin darte cuenta? ¿No estabas tú? No sé, yo solo sé que fue un chico a enseñar la habitación Oh, y me llamó y me dijo, oye, la cama nueva cuando llega. Y yo digo, ¿cómo la cama nueva? Dice, sí, sí, la cama nueva que cuando llega. Digo, vaya y digo, show. pero no hay cama ahí. Dice, no, no, estoy aquí con los inquilinos y no hay ninguna cama. Y digo, ¿qué dices? Y dice, sí, tampoco hay tele y tampoco hay Hostia, mesa de noche. os robó canapé, cama, todo. El Y tipo tele. pero es que, claro, desmontó un canapé y a ver tú cómo se lo llevó. Un inquilino me dijo que lo había visto y el chico le dijo, no, no, es que el canapé es mío. Y el otro dijo que vale, ya está. Qué Pero, heavy. Sí, 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 sí. pero no, yo me quedé flipando. Qué loco. Me quedé flipando. Pero bueno, o sea, tiene de todo. Una anécdotas. Sí, sí. ¿Y Sí, sí. alguna otra anécdota que compartas así más heavy también de inquilinos o de marrones? Tío, eso es un pozo oscuro, ¿eh? Tío, los inquilinos, es que al final hay de todo, tío. Tenemos inquilinos que, por ejemplo, bueno, hace no mucho, un inquilino nos pidió una habitación para él solo. Sí. Vino después con su mujer, le dijimos que bueno, que ok, que no pasa nada, pero que tendría que habernos avisado. Y le hicimos como un anexo para que entrara también la señora en el contrato y tal. Sí. Después empezaron a decirnos los inquilinos que esa señora que estaba embarazada y que estaba a punto de tener un bebé y tal. Le dijimos, oye, que en plan que es una habitación, ahí no vais a caber. Luego el resto de inquilinos tampoco, sabes, que no sé cómo se van a tomar, que haya si llora el bebé, tal, todo este tipo de Sí. cosas. Y no, fue bastante tenso. Pero sobre todo por eso, porque
ya desde el primer inicio nos dicen, no, la habitación es solo para mí. Luego te enteras a tu mujer y encima está Está embarazada y embarazada. dice que no sé qué quieres ahí en la habitación. Claro, porque Y ahora pasas de uno a una familia entera, ¿no? Realmente, claro, pasó. y nada, al final los chicos se fueron a un piso y tal, pero bueno, que te mienten mucho, te dicen cosas que no son. Luego Mm. entró una pareja al piso de un chico que con atención al inquilino le gestionábamos y, y los chicos estaban ejerciendo prostitución en el piso. Hostia. Claro, y, o sea, Uf, qué no sé si random. llegaron pero habían puesto un anuncio y todo, y un inquilino nos dijo como, oye, estos chicos no sé qué están haciendo, pero ha venido gente al piso. Dijimos, ¿qué nos dices, tal? Uh, Y nada, o sea, miramos, llamamos a los chicos, les dijimos, oye chicos, os tenéis que ir de aquí, no sé qué estáis haciendo, tal. Y llamamos al cliente para decirle, oye, que tú estás enterado de esto y hablo con los inquilinos y lo sacamos. qué random eso, ¿no? Hay de todo, tío. Qué loco. ¿Cómo está la gente, no? Bueno, a ver, Sí, sí, sí. yo no juzgo la vida de nadie, Claro. pero al final, a lo que a mí me compete, Mm. hay cosas que sí, que son un poco random. Sí, y de hecho ahora me llega que, claro, también como empresario hay que saber poner límites, ¿no? En este caso fue un límite muy gordo, una decisión muy importante, pero también en tu día a día, ¿no? También te llegan a dar oportunidades y tienes que decir que no. Hay que Sí, tío. saber muy bien tomar decisiones, ¿no? Y saber Sí, tus prioridades, saber lo que para ti es cómodo, saber que está alineado contigo y que no. sí, sí, sí. Eso es muy clave, Eso tío. es muy clave, sobre todo porque también tú tienes que ser muy consciente de lo que puedes y lo que no puedes. Y a veces te llegan oportunidades muy buenas en un momento muy equivocado. Porque estás a Sí, mil cosas, porque ya estás con proyectos muy grandes y no das para más. Entonces tienes que aprender a decir, esta vez no. sí, A lo mejor con lo creativos que somos ahora y con los recursos que tenemos ahora y los contactos que tenemos ahora, lo que podemos hacer es derivarlo. sí, Muchas veces no nos quedamos nosotros las oportunidades, pero se las cedemos a colaboradores, ¿sabes? sí, Entonces, también. es una manera de no desaprovechar al 100% el contacto, ¿no? El Mm. negocio y de ayudar a que otro lo aproveche por ti. Y así no se pierde. Claro, sí, sí, mantiene. Bueno, y sigues dando también, ¿no? Sigues en el Y ciclo tú, ese de y, dar que y decías. tú no te quedas dentro de la gestión, del organizar todo, y entonces no tienes esa carga de trabajo encima. Mm. Bueno, Mola, mola. ¿Y qué es lo que más amas de todo tu proceso de pues empresario? tío, por ejemplo, lo que más estoy disfrutando este último año ha sido de crear, por ejemplo, esto, de participar pues qué mobiliario íbamos a comprar, Mm. cómo queríamos que se distribuyera la casa, hablar con arquitectos, con diseñadores. ¿Sabes? Al final estabas como todo el rato en un ámbito muy creativo y Sí, lo muy disfrutamos mucho. artista, claro. Claro, y luego lo ves así y dices, wow, está muy bonito, hemos conseguido algo bastante chulo. Sí, se ha Eh, manifestado, ¿no? Claro, Tu sueño. es que, tío, hemos hecho un hostal en el centro de Madrid. Sí, Yo sí, sí. cuando llegué a Madrid, hace, no sé, 11 años por ahí, yo trabajé en Callao, en un Pans and Company que había en Callao. Qué loco. Y el otro día, antes de que abriéramos, la noche anterior, eh, estábamos doblando cartones para bajar a la basura. Sí. Y bueno, estaba yo doblando cartones y viene mi chica, no sabía que me estaba grabando y me dice, ¿qué haces? Y le digo, tío, estoy pensando que, digo, que la vida da muchas vueltas y cuando llegué a Madrid yo trabajaba en el PANS y había una época del mes en la que teníamos que estar en la parte de abajo, en un sótano, haciendo inventario y doblando pues cartones para tirar a la Ah, basura, mira. para sacarlos allá a la plaza Callao para que se lo llevaran. Sí, Y sí, sí. digo, y aquí estoy, 10 y pico años después, doblando cartones que eran de pues, productos que habíamos comprado de Ikea y tal, no sé qué, que ya Sí. están las últimas cosas para bajar. Digo, pero para abrir nuestro primer hostal en Madrid. Digo, y un hostal además que tiene mucha historia, porque esto fue la Pensión Santander en 1949. Uh, La licencia es una licencia histórica. El edificio es un edificio pues histórico también. Las escaleras están protegidas. qué heavy. Tiene mucha historia de Madrid. Los antiguos dueños, bueno, los dueños en realidad, pero los Sí. familiares que lo gestionaban en aquella época eran empresarios, artistas, estaban muy relacionados con el mundo del toreo, con el mundo del flamenco también, Ah, mira. cantantes. Sí, Y de sí, hecho, sí. incluso con bailarines, que vamos a hacer un rincón aquí Ah, mira. que va enfocado a un bailarín
argentino, que era de la época, pues eso, de los 50, que era muy famoso en Estados Unidos, de Buenos Aires, Sí. y era muy famoso en Estados Unidos, en España, aquí. Participó en alguna película que tenía así algún mensaje hablando de ciertos temas que a la dictadura en ese momento no le gustaron, entonces lo declararon persona non grata también. Hostia. O sea, hay como mucha historia aquí. Entonces, por eso le hemos puesto la antigua Preciados. Porque esto, por ejemplo, es una cosa mucho más nueva de lo que era de lo que antes. era. Y hemos intentado mantener muchos detalles clásicos para que se mantenga esa historia, ¿no? Ese contexto de la propiedad. Sí, Y los cuadros, ¿no? Un poco sí, los cuadros, las fotografías hechas por la estética. propia gente, la estética. Y bueno, eso es una cosa que, por ejemplo, creativamente a mí me ha gustado mucho. Sí. Y lo he disfrutado bastante. Y hemos hecho lo mismo en Sevilla, tanto en Calle Cuna, con Azahar de Cuna allí, como en San Isidoro también, que es el nuevo hostal, que esa es la antigua Alfalfa. Y luego en Triana, bueno, que ahí tenemos un hostal también, pero bueno, este es más como viviendas turísticas. Pero que son cosas en las que estamos poniendo mucha alma y nos está gustando mucho, la verdad. Mucha alma, mucha conciencia, muy interesante. Enhorabuena por este salto cuántico incluso, ¿no? De rentas habitaciones a hostal. No sé si para ti es algo más o es también un salto, ¿no? Porque es un edificio entero, hostales, turístico, ¿no? Creo que no me he dado cuenta. A veces todavía voy viviendo el momento de hostia, es que estamos haciendo esto, ¿eh? Y se me olvida. O sea, la sensación, que lo estaba hablando hace poco con mi socio, era como, es que tengo la sensación de que hemos hecho un renta ya en 6 meses. ¿Sabes? Como toda la locura que viví en 5 años, pero en 6 meses. Sí. Todo muy express, ¿no? Claro, como ya sabes los procesos y lo que hay que hacer, lo Los que sí, hemos lo hecho que no, muy acelerados, sí. todo se ha hecho súper rápido. Uh-huh. Mola. Y antes decías, Dios proveerá. ¿Tú crees en Dios, en la espiritualidad? ¿O qué es para ti todo? Pues tío, todo esto? fíjate, yo soy una persona que llevaba mucho tiempo sin creer. Y me ha pasado últimamente, se lo estaba diciendo hace no mucho a unos amigos y demás, que tío, siento que estoy volviendo a tener cierta fe que antes no tenía. Porque hay ciertas cosas que me han sucedido, nada especial, ¿no? Pero o sea, ciertas cosas que me han sucedido que no tienen como una explicación Lógica mental, lógica. ¿no? Y siento que como que de cierta manera hay una energía que ha favorecido que eso ocurra. Yo sé que también me esfuerzo mucho en hacer las cosas y tal, pero también se tienen que dar los momentos. Y tiene que cuidarte alguien, ¿sabes? Y hay ciertas cosas que bueno, que las he percibido de esa manera y siento que sí, algo tiene que haber. No sé si será un Dios como el catolicismo, el cristianismo o cualquier religión hable, pero siento que algo tiene que haber, algo mucho más grande que nosotros, porque hay ciertas cosas que no se explican, ¿no? ¿Sabes? Yo sé que ha habido el Big Bang, que Bueno, eso nos cuenta, otra cosa que sea. Bueno, que el Big Bang, sí. científicamente ha habido una explosión que hace que el universo esté en expansión hasta que deje de expandirse y empiece a retroceder. Entonces Eso sé que hay como mucha cosa detrás de esto, pero bueno, tampoco soy un especialista, así que yo únicamente hablo de lo que siento y siento que sí, que algo tiene que haber. Vale, porque tú eras latino, pero ¿de dónde? De Colombia, yo nací en Colombia, en Cali. El acento está desaparecido. Es que me crié en Elche, tío. Llegué con 11 años y... El chano, no, ilicitano, cabrón. ¿Cómo le dice Elche? Ilicitano, mucho Elche. ¿Cómo se llaman los de Elche? Ilicitano. Ilicitano. Claro. Elcheano que viene de Ílice, que era como se le llamaba así antes. Colombiano, el país al país. No, yo era de Cali, o sea, soy de Cali. Era dice. Es que es una cosa que es bastante rara porque yo lo siento como que prácticamente ha sido otra vida, ¿sabes? O sea, tengo mi familia allí, o sea, tías, tíos y tal, tengo familia allí. Pero al final mi segunda casa ha sido España y me han hecho sentir muy bien. Aunque he tenido episodios en los que pues gente me ha, yo qué sé, despreciado, rechazado por ser latino. Eso a los cojones, ¿sabes? En plan como yo soy de donde estoy y ya está. Qué bueno. Y me he sentido muy acogido aquí en España y he vivido muy bien todos los años que he vivido en España y estoy muy agradecido a España por todo lo que he podido hacer en el país. Y sobre todo porque no me han cerrado, realmente las personas coherentes, no me ha cerrado nadie una puerta por ser latino, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que hay una barrera muy importante
entre la estupidez y bueno, y lo razonable, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, soy de Cali, nací allí, viví allí hasta los 11 años. A los 11 años llegué a España. eh, Nada, y desde los 11 años viví en Elche hasta los 19, que a los 19 me vine a Madrid a buscarme la vida Es verdad. y hace menos de un año que me he marchado a Malta. Qué loco. ¿Y sigues comiendo comida latina o colombiana? Sí, o sí, sí, sí. cocinándola incluso. Sí, sí, sí. De hecho, Muy bueno, rica. hace no mucho nos comimos unos buenos frijoles. Bandeja paisa también, ¿no? Sí, arrocito. Yo Eso soy es, el muy- arroz, los ya no como frijoles, el tanto, ya plátano. no como tanto arroz como antes, pero sí, sí, sí que me gusta. Qué rico. Vale, cuando hablabas de Dios y demás, bajo mi punto de vista como alguien espiritual, te voy a poner un poco mi concepto, mi visión, que es lo que se llama en metafísica el yo superior, el yo cuántico. Entonces, lo que tú dices que existe alguien, algo hay, estas energías, es como un yo futuro, un yo cuántico, que podemos canalizar, que podemos sentir, ¿no? Esas intuiciones, esas señales. Entonces, es un poco abrirse a esta mentalidad, a este concepto, ¿no? Para que exista la magia, ¿no? La magia, la manifestación. No sé si tú crees en esto de manifestar, Claro, por supuesto. la ley de atracción y todo esto. Sí, por supuesto. Entonces tú visualizas también en sueñas, haces Totalmente. visualización. Todo lo que he conseguido lo he visto primero en mi cabeza. Entonces recomiendas hacer la visualización, ¿no? Eso es súper importante. Totalmente. De hecho, yo tengo como muchos momentos puntuales desde que empecé a emprender en los que me sentaba con mi socio. Recuerdo una conversación que tuve con Sergio, que estuvimos... Seguís juntos de socio, ¿no? Es que claro, No, un tiempo. mi antiguo socio, él está ahora Vale, sí. en Dubái, no sé, creo que está haciendo ventas, lanzamientos y tal. Vale. Pero sí que mantenemos la relación, o sea, al final nos aportamos mucho el uno al otro Guay. y como que ese aprecio y ese cariño no se puede perder. Y el caso es que recuerdo una conversación que tuve con él hace años cuando estábamos empezando Renta Ya, que todavía ni nos llamábamos Renta Ya. Estábamos preparando un piso, terminando de prepararlo, eran las, no sé, 11 de la noche, estábamos los dos solos y nos sentamos como en un balconcito que había con una mesita y dos sillas y tal. Y tío, nos sentamos ahí y él decía, yo creo que, no sé, dice, yo creo que aquí hay negocio, ¿eh? Yo creo que aquí hay negocio. Y yo decía, sí, que hay negocio, tal. Digo, tío, ¿tú te imaginas que tengamos edificios enteros, que tengamos no sé cuántas habitaciones? Y en ese momento teníamos, literal, 3 pisos. 3 pisos, muchas ganas, teníamos mucha fe en lo que estábamos haciendo y no sé si lo que nos movía era el dinero ya. Nos movía algo que era más grande que el dinero, porque al final el dinero como que tampoco lo disfrutábamos, porque era como, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Con reinversión, ¿no? Claro, era como que nos movía tenemos algo que nos está motivando y lo estamos haciendo, Sí. fin, ¿sabes? Y recuerdo que en ese momento decíamos, tío, tener edificios enteros, de hacer no sé cuántas cosas y tal. Y aunque luego sí que tuvimos muchas habitaciones y muchas propiedades y hicimos muchas cosas, pues bueno, luego cada uno siguió su camino. Evidentemente el tema de las habitaciones, la gestión esta no le gustaba tanto tampoco. Claro. Y acabamos cada uno tomando nuestro curso, pero ya te digo, tengo muchos puntos en los que me he sentado a visualizar y ese punto de visualización me ha ayudado mucho a crecer. Sí, tener foco, ¿no? Eso también. Sí, porque al final te imaginas y luego de imaginarte tienes que hacer cosas. Eso es. Si no, no consigues nada. Sí, sí, sí. De hecho, esa imagen te da el siguiente paso, ¿no? No sé si tú en sueños preguntas, ¿no? Porque antes de dormir tú puedes preguntar y sueñas ese mensaje, y luego te levantas con ese sueño o esa inspiración. Sí, alguna vez. Sí que es cierto que intento no soñar con trabajo, Claro. porque, bueno, al final tampoco es plan, pero sí que de cierta forma algunas veces en el sueño se te ocurren Cositas. cosas, resuelves temas que no sabías cómo resolver. Ahí está. Entonces, bueno, está bien. Sí, algunas veces conectas de esa manera. Genial. Pues he pensado, no sé si te vibra mucho, tengo aquí las cartas de tarot, aquí puestas. ¿Quieres que te eche alguna las cartas? Y probamos, te echo un mensajito. Bueno, tú dirás, o te echo una tirada y preguntas algo, o si no, te echo una carta y es un mensaje. Venga, échame la carta, que sea un mensaje. Un mensajito de hoy, ¿no? Sí. Venga, vamos a la magia, la magia. No sabía que tenías... Sí, llevo un tiempo, esto lo he puesto aquí ahora.
Llevo un tiempo desde 2023, empecé yo a echarme las cartas y luego pues con el tiempo, aparte de comprarme esta baraja, esta me la regalaron justo una chica que conocí, una amiga. Así que nada, un mensajito Bueno, para Jimmy, a ver qué tal. ¿Alguna pregunta en concreto, a lo mejor para este año, para estos meses o simplemente para hoy el mensaje? no, un mensaje. Un mensaje, ¿no? Vamos a Un ver. mensaje general. Mensaje general Sí. de tu vida. Me gusta que las cosas sean sorpresa. Genial. Le gusta el suspense, ¿no? La sorpresa. Mira, se ha caído esa, así Ostras. que va a ser esta. Vale, pues lo voy a leer. Vale. Te dice 9 de prosperidad. La vida es maravillosa. El trabajo que hace para que sus sueños tomen forma le llena de paz y satisfacción. Un poco lo que decías. Saboree este momento de plenitud. Dese un capricho y ofrézcase pequeños lujos. Ahora se lo puede permitir y es independiente. Aproveche. Tuche. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, ¿eh? Vamos a ampliarlo con el libricito, pero vamos que es muy similar. Y fíjate que justo un poco lo que hablábamos, ¿no? El podcast de la paz, la plenitud. Qué curioso, además se te ha caído. Sí, por eso se ha caído ahí al suelo. Todo muy loco. A ver, 9 de prosperidad. 180. Sí, porque aquí sí que todo es causal, ¿no? Todo pasa por y para algo y justo esa carta se ha caído mágicamente. Vale, el trabajo que ha realizado para que sus sueños se cumplan se recompensa. Ha llegado el momento de descansar y disfrutar plenamente. Y justo es un poco eso, ¿no? Vas a Malta, ¿no? No sé si vas a descansar, pero bueno, supongo que estarás más. De cierta Con tu forma pareja, me ha ayudado la mucho para cuando hablabas de los límites. Uno de los límites que he tenido que poner ha sido ese, el de saber cuándo trabajo y cuándo tengo vida. Sí, ¿Sabes? Eso, estar en Malta me ha ayudado mucho para eso. reconectar. ¿Por qué ya tienes de tu obra? Cumplo 31 en 2 días. Ah, que queda poquito a tu cumple, no sabía. Sí, sí. 29 de enero, entonces. 28. 28. Genial, genial. Me voy a acabar para no irme del tema. Ha llegado el momento de descansar y disfrutar plenamente. Disfrute, después de todo, se lo ha merecido. Pasar tiempo con uno mismo es una experiencia enriquecedora y gratificante. Dese un respiro y piense en lo que le queda por hacer para ser feliz. Es el momento ideal para pensar en hacerse autónomo, que tú ya lo eres, y dedicarse a lo que le gusta de verdad. Esta lámina representa la seguridad en el plano económico, la alegría de ser independiente y la satisfacción de haber conseguido lo que se emprendió. Bravo. Significados extra: querer evolucionar en el plano espiritual, confianza total en uno mismo, amar el lujo y lo refinado, distanciarse. Wow. Un poco todo eso. Qué carta más idónea, Muy tío. potente, ¿no? Sí. La cartita de hoy. Muy relacionada con lo que hemos hablado, la verdad. Sí. 9 de prosperidad. Muy poderoso. Pues nada, ¿no? Así acabamos un poco el podcast. Está muy curioso. Me ha gustado, respecto a todo esto que hemos hablado de Dios, la vida, el crear, manifestar. Así que estaba muy guay. Ya para acabar, la pregunta justo que estaba pensando, qué pregunta me había llegado. Tu parte artista, una parte de crearla, ¿no? Aquí con los detalles, con la creación de las casas. Tú eras cantante, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si sigues escribiendo en algún momento Bueno. o lo has dejado de lado completamente. Cantante no era. Bueno, te Rap- gustaba. el Rapeaba. Eso. Lo digo porque tampoco quiero faltar a nadie. Ok, Yo ok. tenía, bueno, la verdad siempre me ha gustado la música en general. Eso es la Y luego el tema del rap era como una vía de comunicación que era bastante sencilla para mí. Sí. La tenía muy a mano. La practiqué muchos años y me sirvió muchísimo para comunicar mensajes que tenía que comunicar en ciertos momentos. Sí. Una vez conocí a un poeta que decía que, bueno, no lo decía, se lo pregunté. Le dije, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere ser un gran poeta? ¿Y sabes qué me respondió el tío? ¿Qué te dijo? Dice, dice, para que seas un gran poeta,
tienes que estar muy triste. Y dice, y aunque me gustaría que fueses un gran poeta, no te lo deseo. Y con el tiempo lo descubrí. No sé si fui un gran poeta o no, pero me gustó mucho escribir porque era una forma en la que me comunicaba y tal. Sí. Y desde hace muchos años que no tengo esa necesidad de escribir. Hace poco, con todo el estrés que hemos vivido estos meses y tal, y tuve como un par de momentos así un poco complicados a nivel personal y tuve la necesidad de volver a escribir y escribí un poema y después de eso no he vuelto a escribir. Entonces se quedó ahí. Fue como, sé que es una habilidad que tengo para, sobre todo la de escribir, es una habilidad que tengo para comunicarme, porque yo tampoco es que sea una persona muy expresiva luego diciendo mis cosas a todo el mundo y tal. Entonces tampoco saco mucho. Entonces cuando viene lo aprovecho y lo escribes, suelto. claro. También porque ese poeta, y también mucho artista, ¿no? Mucho artista crea cuando está triste, ¿no? Usa esa oscuridad para crear, aunque también, bajo mi punto de vista, creo que también hay que aprovechar el punto de éxtasis para crear. Pero sí que es verdad que se ha normalizado, ¿no? No, es más difícil. La tristeza. Es más difícil escribir desde la felicidad. Porque al final cuando estás feliz, estás contento. todo va bien. Sí. Pero cuando escribes desde ese punto de dolor y tal, creas como cosas que son reflexiones internas que también pues sueltas. Sí, es tu alquimia, ¿no? Claro, ese dolor. Puedes soltar desde cualquier sentimiento, al final es una emoción, la puedes describir como tú quieras. Pero bueno, yo creo que a mí, sobre todo a mí personalmente, me ha venido más desde el dolor, ¿no? Entonces cuando he tenido algo que me ha dolido, pues lo he soltado. Sí. ¿Cómo era la canción que escribiste? ¿Está en YouTube? ¿Cómo se titulaba? Bueno, me acostumbré a vivir. Me acostumbré a vivir, esa era una locura. Sí. Me acostumbré a vivir. Tengo algún amigo, el que me grabó los videoclips, que a veces cuando Reyes me manda una captura del videoclip de Nuevas Locuras de alguna vez. Es verdad, tenías esa canción también. Y me dice, tío, esta canción me encanta. Dice, tendrías que volver a sacarla. Y digo, tío, tengo 4 oyentes en Spotify y uno eres tú. 4 oyentes. Me escuchará él y 2 más. Madre mía. Pero muy bueno. Pues nada, hasta aquí. Gracias por venir. Gracias a ti, tío. Es una puta gozada poder ponernos al día, charlar un poco más. Y nada, si quieres acabar haciendo una pregunta o diciendo alguna frase o una anécdota que tengas, quieres contar. Te voy a preguntar qué te ha llevado a grabar el podcast. Yo este podcast lo empecé ya hace mucho tiempo, pero me enfoqué más en habilidades sociales, ¿no? Como hacer amigos y demás, porque yo era muy tímido. Pero ahora viene también primero por... Es como es mi misión, ¿no? Es decir, alguien tímido pues quiere comunicar, también como artista expresarse. Y también es invitar a gente a compartir, a darle visibilidad. Y también a compartir, debatir y compartir. Y me parece muy bonito, ¿no? El hecho de sentar a alguien aquí delante, un amigo, una amiga, alguien cercano, alguien conocido, para también compartir su verdad y también mi verdad. Aparte de hacer podcast solo, también es compartir la verdad de los demás. Entonces es clave también esta nueva conciencia de también crear empresas más conscientes, más desde el amor, más desde el alma, ¿no? Como tú decías, que te llenen. Así que es un poco todo esto, mi inicio, mi ser está aquí gozando, ¿no? Con el micro, también como actor que soy, me encanta este rollo, focos, tal. Yo estoy en mi salsa, entonces para mí también es seguir creando, ¿no? Aparte de vídeos así más de humor, más graciosos, pues también este podcast donde pueda indagar en las personas, ¿no? A mí también me gusta mucho sacar la verdad de las personas, un poco quitar las máscaras, entre comillas, para ver un poco quién es, ¿no? O qué has tenido que ser para poder, en este caso tuyo, crear, ¿no? Estas empresas. Entonces también eso me impacta y también a mí me ayuda, también para yo abrirme. Como ser humano, como Jorge, es escuchar al otro, escuchar su verdad y abrirme a la verdad de los demás. Porque también soy como muy cabezudo y mi verdad es la única, ¿no? Ha sido la única hasta ahora. Entonces abrirme a otras verdades, también para yo ampliar, ¿no? Y no juzgar otras verdades. De otras personas, ¿no? Eso, y aprender también, eso es claro, aprender, no juzgar otras verdades. Y digo, mira, si tú crees, yo qué sé, en los ovnis, pues es genial para ti. Un poco todo eso, ¿no? También eso me ayuda bastante a mí a seguir creciendo y seguir compartiendo todo esto. Pues me alegro mucho, tío. Muchas gracias por invitarme y nada, pues un placer. Por venir. Un gusto. Chao. Y como siempre, cruza la línea. Te veo en el siguiente podcast. Gracias por llegar hasta aquí.
y let's go. ¡Eh!